Damos la bienvenida a la concejala del Cantón Cuenca, Omar Álvarez. Vamos a tratar un importante tema relacionado con la consulta minera que se dio aquí en la ciudad de Cuenca, pero vamos a iniciar preguntándole sobre el estado de situación de Cuenca en el marco de la pandemia. Han pasado algunos días ya en funciones del actual gobierno, algo más de 10 días, y quisiéramos conocer su punto de vista, ingeniero Álvarez, de cómo se está actuando en el plan de vacunación tan importante para los cuencanos, azuayos y ecuatorianos. Muy buenos días, estimado Gustavo. Un saludo cordial a todos quienes siguen la señal de Antena 1 a través de la frecuencia radial y de los diferentes medios telemáticos. En referencia a su inquietud, estimado Gustavo, creo que la ciudadanía en términos generales ve con buenos ojos que hay las mejores intenciones de trabajo. Acabamos de escuchar al señor gobernador sus declaraciones, y que ya en la práctica, en los lugares en donde se han establecido los puntos de vacunación, se puede observar que esta, pues quizás también como el aprendizaje interno que debe haber existido en el personal que está dispuesto para el efecto, existe la celeridad y una mejor organización. Tema que hay que ser justos, hay que ser también equitativos en el análisis. Se lo veía venir con muy buenos ojos desde ya varias semanas atrás, las últimas semanas del gobierno pasado. En lo que respecta a la ciudad de Cuenca, se podía observar una mejor organización, más allá de los pequeños problemas que existían, básicamente por un tema que siempre lo hemos insistido y que quizás la ciudadanía también deberíamos entender. La problemática de la vacunación no siempre es problema interno, me refiero a la parte ya territorial en cuanto a la capacidad logística. Ventajosamente existe esa capacidad logística instalada, existe la mejor predisposición de muchas instituciones a las cuales nos debemos sumar en el agradecimiento, particularmente las diferentes universidades de la ciudad, quienes han prestado no solamente los espacios físicos como tal, sino la logística asociada a aquellos espacios para que el Ministerio de Salud Pública, en ejercicio de su competencia exclusiva, que así se lo manifestó desde un inicio, son ellos los entes encargados de la vacunación ya como hecho final. Sin embargo, esa logística asociada al respecto, pues a mi entender ha ganado mucha experiencia y ha mejorado esos procedimientos, con lo cual se refleja de alguna forma un mejor servicio a la ciudadanía. Particularmente puedo dar fe de lo sucedido en el campus bicentenario de la Universidad de la SUAY, en donde con absoluta comodidad y con absoluto respeto a todas las personas de cualquier condición social, de cualquier condición etaria, han sido tratados a la altura de la dignidad humana, y se ha procedido con mucha eficiencia a los procesos de vacunación. El tema que siempre teníamos temor y que nos preocupaba, y en ese sentido siempre fue la exhortación hacia el gobierno central, es para que se hagan las gestiones pertinentes, las gestiones mucho más eficientes, para poder tener ya en el territorio las vacunas que no llegan. Es decir, de nada servía tener la logística preparada, lista para la vacunación, si es que las vacunas como tal no teníamos a disposición. Ha sido satisfactorio también, estimado Gustavo, conocer las noticias desde el gobierno central, que en las gestiones que entendemos ya es fruto del actual gobierno, están llegando ya y están por llegar sendas dosis de vacunas en las cantidades suficientes para que se pueda ampliar mucho más estos puntos de vacunación. Sí, por lo menos por el momento se está garantizando de alguna manera la continuidad de estos programas. Para no dejar de tratar el otro tema, le haré una pregunta adicional, sin embargo, sobre el tema de las vacunas. Ingeniero Álvarez, aquí se corre el riesgo de cometer errores en esta etapa que se han dado en otros países. Recordemos que Chile, en forma muy intensa, vacunó a su población, llegando a porcentajes que se acercaban ya a la mitad, pero paralelamente con esto aparentemente hubo un descuido, una mala interpretación, una subestimación de la situación por parte de los chilenos, y este proceso se vio empañado por un crecimiento altísimo en tasas de contagio. Lo propio ha sucedido en otros continentes, en Bahrein, un pequeño estado del mundo árabe,
con más del 50% de su población vacunada, se enfrenta al momento en una nueva ola desatada de la pandemia. Lo propio sucede en Inglaterra, se dice allí por la presencia de la variante India. Tailandia también, con índices de contagio cerca de cero en las últimas semanas, ha reportado desde la semana anterior un crecimiento inusitado de casos. Es decir, el hecho de que estén procesos de vacunación en marcha no garantizan nada y tampoco debe llevar a esta subestimación, a este criterio equivocado de la población que con las vacunas está solucionado todo. Quizá una reflexión suya en ese sentido antes de tratar el tema de la minería. Ciertamente es así, estimado Gustavo. Estas experiencias a nivel del mundo, de la aldea global, como diría alguna ocasión Alvin Toffler, nos permite tener aprendizajes de manera inmediata, y de esos aprendizajes, de aciertos y de errores, deberemos como ecuatorianos sacar las mejores enseñanzas. En este sentido, lo sucedido en Chile, lo sucedido en Europa, que aún en esta cosmovisión a veces muy tercermundista nuestra pensamos que por ser países europeos ellos ya lo conocen todo, pues no es así, y más bien hemos visto con sorpresa que países, entre comillas, del primer mundo cometen errores bastante llamativos con también conductas ciudadanas preocupantes, ¿no? Se supone, o al menos así teníamos entendido, que estas sociedades con niveles de cultura, con niveles de desarrollo de su cosmovisión mucho más profundas, sin embargo, no han sabido mantener una compostura adecuada, y los esfuerzos de vacunación no han rendido las expectativas suficientes porque se ha producido ese relajamiento que finalmente les ha desencadenado dificultades nuevamente complejas a nivel sanitario. Igual situación podríamos también comentar en los propios Estados Unidos, en donde más allá de estas mayores libertades que pretende tener la población, hay sectores amplios de ciudadanos norteamericanos que rechazan la vacuna. Esto también es un tema que nos debe permitir reflexionar, y esos aprendizajes al interno del país, pues asumirlos con mucho mayor sabiduría. Creo que los ecuatorianos, en base a estas referencias que usted ha mencionado, no debe hacer más que confirmar un tema que ha resultado básico en el discurso. El virus llegó para quedarse, el virus no es pasajero, el virus no se va a retirar por el hecho de que las vacunas ya estén presentes. El virus está latente, está a la vuelta de la esquina, como solemos decir. Es así que aun cuando tengamos quienes ya han tenido la posibilidad de acceder a la vacunación, ya tengan esa inoculación, pues eso no significa que pueden bajar la guardia, y hay que mantener esta conducta que ya hemos aprendido a la saciedad en y cerca de un año y medio de pandemia, de que tenemos que ser muy cuidadosos en las medidas de bioseguridad, el no arriesgarnos de manera innecesaria, y más bien aprovecharnos de la vacunación para, con un poquito más de cautela, pues poder de alguna forma retomar las actividades económicas sin que ello signifique el descuido absoluto, ni pensar que por el hecho de estar vacunados pues ya se ha solucionado el problema. Es un paso importante, es un paso necesario, pero es un paso nada más en este largo proceso que nos tendrá que la humanidad entera en los próximos no menos de 10, 15 años, según algunos expertos, pues estará latente el virus en nuestro país y en el país y en el mundo, con otros problemas que también la comunidad científica lo ha señalado con mucha preocupación. Ahí también que parte del saludo y la admiración pues a toda esta pool de cientos de miles de investigadores en el mundo entero que están en esa búsqueda y grande, gigantesca, de encontrar las respuestas a esta problemática. Los investigadores pues cada vez van encontrando nuevas formas de mutación del virus, en donde exige que vayamos siempre atentos, claro, a esta dinámica. Se van multiplicando las incógnitas con esto, así es. Bien, tenemos que transitar al otro tema para el cual le habíamos convocado, ingeniero Álvarez, no menos importante, pues tiene que ver con nuestras fuentes de agua. La alerta vino del colectivo ciudadano Yas Unidos Guapondelig en sus portales, que hay varios portales mineros. Las compañías mineras vienen promoviendo el proyecto Quimsacocha como un proyecto altamente rentable y que se encontraría muy cerca de su ejecución. Así lo hizo la empresa INB Metals y también
la empresa Dundee Precious Metals, que anunciaron una transacción millonaria de más de $120 millones de acciones, señalando que se encuentra ya a punto de explotación y Unidos. Y NB Metals había informado hace poco que hay índices muy positivos en su proyecto de factibilidad y también que han ingresado al Ministerio del Ambiente un estudio de impacto ambiental y han sido muy claros en el sentido de que pese a la consulta popular de Cuenca, este proyecto se hará. ¿Cómo se está tomando este tema en el municipio de Cuenca, ingeniero Álvarez? Evidentemente, con preocupación, las declaraciones reiterativas desde el sector minero que en aras de defender sus intereses propios de lo que son sus actividades, pues pretenden deslegitimizar los procesos que en el marco del derecho en nuestro país se han llevado adelante. La decisión soberana de los cuencanos que se ha expresado en las urnas y que es parte de lo que en la propia Constitución está consagrada como uno de los más altos derechos en la manifestación de las decisiones populares en los procesos de participación ciudadana, no pueden ser minimizados ni deslegitimizados por ningún sector. Nos preocupa evidentemente de que esas declaraciones pues generen el nerviosismo en todos los sectores ciudadanos y nos daría a entender, y en esto hay que estar mucho más atentos, de que a nivel de las esferas de el gobierno central, de las cúpulas que tienen la responsabilidad de orientar y de manejar el país y que están afincadas en la ciudad de Quito, en la ciudad capital, pues puedan tener la mínima posibilidad de que sigan prosperando estas intenciones que en sus objetivos de actividad lo mantienen. Ayer tuvimos la oportunidad, a propósito de una visita que pudimos hacer a la zona baja de la parroquia Mulleturo del Cantón Cuenca, tuvimos la oportunidad de conversar con personas del lugar, gente que está muy al pendiente de los temas mineros, y también pues con algún compañero que es asambleísta alterno a la provincia de la Suay y que es parte de estos movimientos ecologistas. Nos habían advertido de estas intenciones que tienen las empresas mineras para pretender en el marco de deslegitimizar o menos aún de ser una burla la decisión de los cuencanos, pues pretendan continuar con sus procesos. Estaríamos pendientes, atentos. Siempre se le ha exhortado al alcalde de que mantengamos el discurso y la presencia permanente a nivel de los entes gubernamentales de la ciudad de Quito para estar no solamente pendientes de que estos procesos no continúen en sus pretensiones, sino de que se den los pasos necesarios para zanjar desde el punto de vista no solamente legal, sino administrativo, el hecho de que no se pueda continuar con estas pretensiones de la explotación minera a gran escala, sobre todo en los páramos del Cantón Cuenca. Exactamente, hubo por otra parte declaraciones muy concretas del actual presidente Lasso en el periodo de campaña, en el sentido de que no se impulsará la minería en fuentes de agua. Incluso ha hablado de ciertas cotas de altura para defender los páramos, y en esto hay que tomarle la palabra. Ciertamente es así. Lo propio se le ha escuchado también declarar que puede ser una fuerza política importante al señor actual ministro de Obras Públicas, nuestro exalcalde Marcelo Cabrera, quien ha manifestado también dentro del ámbito de sus competencias evidentemente, que estará atento para impulsar que se respete la decisión popular expresada en la consulta y que esta vocación de conservación ambiental que los cuencanos hemos decidido, no solamente por el hecho de una moda, porque alguien puede pretenderlo descalificar, así lo he escuchado en algunos círculos como una especie de moda, sino porque conocemos en detalle y a profundidad la importancia que tiene estos páramos para la ciudad de Cuenca. Recalco, es un tema que además de su valor ambiental incólume, que cualquier personaje investigador en el mundo entero, pues estamos preocupados por los impactos que se generan en el cambio climático, sino porque esto que recalco una vez más, me he permitido indicar como la joya más preciada que tenemos los cuencanos, porque para nosotros resulta vital. Desde ahí se empiezan a recoger gota a gota el agua que finalmente discurre por nuestros ríos y son pues desde donde nos proveemos del agua para los cuencanos. Así es que estamos pendientes, mantendremos esa presencia permanente política, este reclamo, este discurso y esta exhortación
de que se respete desde los organismos del gobierno central la mínima intención de pretender continuar con estos proyectos que ya está zanjado. Para nosotros es una cosa juzgada y que no hay vuelta atrás. Debo más bien manifestar, estimado Gustavo, que estos temas, estos diálogos que hemos tenido con algunos queridos amigos que han dedicado su vida a la lucha por la conservación del agua, por la conservación del entorno ambiental, pues estamos recogiendo estas sugerencias, estas inquietudes, estos grandes aprendizajes que nos hacen ellos respecto ya de su conocimiento profundo al respecto, para que se exprese también en el PDOT y en el plan de uso y gestión de suelo, que próximamente estará ya en primer debate en el seno del Consejo Cantonal, y con ello, además de los pronunciamientos de consulta, además de los hechos que ya se deben recoger a nivel de gobierno central, pues quedará zanjado desde las ordenanzas que, si bien tienen un nivel de aplicación en la pirámide legal de menor jerarquía de que las leyes superiores, evidentemente que es así, pero pues es un candado más que se estará colocando en la competencia del uso y gestión del suelo desde el Cantón Cuenca, el que no puedan en estos sectores de alta sensibilidad ambiental pues continuar o prosperar proyectos que puedan poner el mínimo riesgo a este equilibrio. Además de la minería, ingeniero Álvarez, hay otras amenazas que afectan a nuestras fuentes de agua. Acabamos de pasar los sucesos de ese lluvioso mes de mayo con el desbordamiento de los ríos, y ha quedado en evidencia acciones antrópicas que afectan en esto. Hasta donde conocemos, una muy cuestionable construcción de una bomba de gasolina en Tarqui continúa viento en popa, más allá de la bulla que se hizo en su momento. Incluso se señaló por parte de algún compañero concejal suyo que habían pedido información al GAD de Tarqui, y que el municipio de Cuenca tiene la potestad de supervigilar, de fiscalizar esa situación. No hemos vuelto a conocer del tema. Hubo, por otra parte, hace pocos meses una denuncia de contaminación del río por parte de la empresa Italpisos. La empresa reaccionó, señaló que se había tratado de un accidente y que estaba implementando normas muy estrictas, incluso cambiando la situación para que no vuelva a repetirse esto. Pero el día de hoy, diario El Mercurio vuelve a publicar, está en su página electrónica, esta fotografía con un río teñido de verde, un color antinatural inusual, y señala que el pasado miércoles 2 de junio se evidenció una nueva situación de contaminación, esta vez en el río Machángara, el afluente que ya en ocasiones anteriores se ha teñido de blanco, rojo, café, esta vez se pintó de verde. Y una de las entidades que contamina este río con frecuencia ha sido históricamente el propio Camal municipal. Quisiéramos preguntarle también qué se está haciendo en el marco regulatorio y sancionatorio, porque es necesario también sentar precedentes sobre este tipo de situaciones. Sí, muchísimas gracias por permitirme también generar, más allá de la opinión personal, pues generar alguna información al respecto de esta problemática que es de extrema preocupación para todos. Lo que usted señala lo ha sucedido hace pocos días atrás. Esta fotografía evidentemente corresponde al lecho del río Machángara, en donde el día miércoles 2 de junio pues amaneció con esta coloración que a leguas, pues más allá de las expertices ambientales que tienen quienes pues son profesionales en este campo, cualquier ciudadano nos llama la atención mínimamente el cambio de coloración, y que pues se exigen las explicaciones del caso. No solamente en el río Machángara, sucede cosa similar en algunos sectores del río Yanuncay, no necesariamente en sectores lejanos, sino ya en la parte urbana como tal, básicamente alrededor de lo que es el puente de la avenida Loja, y en donde pues ya se ha solicitado las intervenciones desde la CGA y desde el Ministerio del Ambiente. Se han podido ya focalizar la problemática. A veces se trata de camales clandestinos que cuando pues ejercen su actividad arrojan sin ningún tratamiento previo las aguas fruto de esta actividad, tornándose un tono rojizo las aguas como tal. Cosa parecida en el río Tarqui, en el río Tomebamba, es decir, zona del Yanuncay, también en el sur de la ciudad se ve afectada por muchos camales clandestinos. Algo que también sumaría a la preocupación lo que sucede ya en la parte de salida de la ciudad de Cuenca, ¿no? Esta fotografía es de alguna forma el ingreso por la zona de
del parque industrial, pero ya a la salida en el sector del monumento nuevo de ingreso a la ciudad de Cuenca, pues bueno, ahí hay una fábrica de hormigones también, en donde las aguas al parecer no tienen este tratamiento previo antes de ser nuevamente devueltos hacia los ríos. Es un tema, un reto gigante que tiene la ciudad de Cuenca en cuanto a las posibilidades de control desde los organismos pertinentes, particularmente la Comisión de Gestión Ambiental, en donde con la normativa que tenían vigente, pues no les permitía un accionar mucho más exigente. Debo comentar, estimado Gustavo, que ya en días pasados, si no me equivoco, el día miércoles de la semana que estamos terminando, finalmente el señor alcalde ya firmó, con lo cual queda ya en plena vigencia la nueva ordenanza de control de uso y gestión de suelo que se ha venido trabajando por más de un año, que ocasionó en su debido momento alguna preocupación en sectores mayoritarios, pero que finalmente luego de las explicaciones debidas, pues entendería que la mayoría de la población pudo comprender quizás de que era necesario la actualización de esta herramienta de control justamente para poder intervenir de manera drástica, de manera radical, problemas que con el marco jurídico, marco legal anterior no se lo podía hacer. Parte de la situación que se ha generado con esta denuncia de mediados de la semana que termina, ingeniero Álvarez, es una investigación que se ha hecho a empresas del parque industrial y se ha determinado que muchas de ellas no cumplen con regulaciones ambientales. Exactamente, a esto nos referíamos. El marco legal vigente en cuanto a las acciones de control no permitían llegar a niveles de exigencia mayor desde lo que corresponde al uso y gestión de suelo como tal. El problema no solamente queda en ese nivel de que las actividades que se realicen estén adecuadamente legalizadas, sino que complementariamente el marco normativo desde la propia ley del ambiente y desde los procesos internos que tiene la Comisión de Gestión Ambiental, pues deben actualizarse ante las nuevas evidencias que se observan de procedimientos que al no estar tipificados de manera clara y precisa en el marco vigente, pues se complica aún más las acciones de control y las acciones de sanción. Sin embargo, esto lo hemos podido escuchar desde el director de la Comisión de Gestión Ambiental, de que se está trabajando en la actualización de la normativa para poder tener esta mayor posibilidad de intervención, pero más allá de aquello, pues está en permanente reunión con quienes ya se han logrado identificar de alguna forma los grandes contaminadores de los ríos, y obviamente se les está pidiendo, se les está exigiendo, y yo creo que también vale la pena señalar, dentro de lo negativo y de lo preocupante que es este tema, pues también existe ya una generación de conciencia desde los propios sectores contaminantes, desde los sectores industriales, de que esta situación no debe continuar, y se nos ha informado de que ya están en procesos de acondicionar su estructura, su infraestructura tecnológica, para que el agua, en este caso, que debe devolver al lecho del río, pues tenga las condiciones mínimas que exigiría la nueva normativa. No quisiéramos terminar, ingeniero Álvarez, sin su opinión sobre esta bomba de gasolina que fue materia de denuncia en Tarqui, el terraplén que se prepara allí, en el cual se ha continuado trabajando afanosamente en las últimas semanas. Se ha convertido, y fue evidente en fotografías y filmaciones del lugar, en un dique al desagüe de zonas de inundación del río Tarqui. ¿Se ha estudiado por lo menos este caso? Este y muchos casos a propósito de lo sucedido en las semanas pasadas con estos desastres naturales fruto de las inundaciones del río Tarqui ha desnudado realidades preocupantes que, más allá de pretender señalar responsables, creería que es parte de una falta de experiencia y de consistencia en el manejo de los lechos de los ríos. No en la administración pasada, hace 2 administraciones, quizás en los últimos 40, 50 años, en donde los cauces del río Tarqui, los del río Yanuncay y en general de todos los ríos de la ciudad, incluso el río Machángara, lamentablemente no ha habido el cuidado suficiente para que
los lechos de estos ríos puedan mantenerse en la forma adecuada y que esta afectación antrópica que está sucediendo pues está poniendo en riesgo esta construcción del proyecto de gasolina, sendos terraplenes que existen para, habremos visto los cuencanos, gigantescas naves que pues particularmente no conozco con detalle cuál es el uso que están teniendo estas naves, pero que más allá de la nave como tal, pues ha significado rellenar estos grandes espacios planicies que quienes tenemos todavía un poco de memoria recordamos, pues eran hermosos sectores desde el punto de vista paisajístico, pero ahora lamentablemente en esa presión de crecimiento y de expansión de la ciudad, pues está ganando terreno. El aprendizaje o la problemática se vuelve más compleja porque hemos observado este comportamiento del río, que dicho sea de paso, desde los expertos en temas ambientales se nos indica que todos los ríos en el mundo entero tienen su vida cíclica que dura alrededor de 25, 30, 35 años aproximadamente, en donde los caudales seguirán subiendo y producirán estas nuevas inundaciones. Si este tema dicho de expertos, recalco, en la materia es real, pues debemos suponer que el río Tarqui y todos los ríos de nuestra ciudad, de aquí quizás a unos 30 años, alrededor del año 2050, pues volverán a existir inundaciones importantes, y si es que desde ahora... El experto hidráulico Pablo Donoso, dicho sea de paso, señalaba en declaraciones que un río no es solamente su cauce y sus orillas, un río es considerado también con su zona de inundación. Efectivamente, y esto es lo que quizás recalco, no con mala fe pensaría yo, pero quizás fruto del desconocimiento no se han tenido las precauciones para que desde el marco normativo pues no solamente se ejecute, se emita la política pública al respecto del cuidado de estos márgenes, sino que se puedan hacer las debidas acciones de control, porque aquí hay un tema que va de doble vía, desde la acción normativa y de control que evidentemente tiene obligación de hacer los diferentes gobiernos seccionales, sino también un tema que a mi parecer debe ser un tema educativo en la propia ciudadanía, de comprender que estos espacios no son los idóneos para seguir pretensiones de ampliación de cualquier actividad, sea temas de desarrollos de proyectos de vivienda, de desarrollos de proyectos comerciales, industriales, que a futuro van a poner en riesgo. Y está en el otro extremo de la ciudad también ese maltrato de la zona del descanso. Efectivamente, y son temas que me quería referir a aquello, ¿no? Dentro también de la garantía del marco jurídico vigente, pues se convierte en un problema el poder revertir las autorizaciones que ya están dados y que finalmente pues son derechos que ya son adquiridos por los ciudadanos y que pues no se los puede revertir de manera sencilla. Mire usted, estimado Gustavo, usted es uno de los personas, de los cuencanos, más allá de su actividad periodística, que ha estado muy pendiente, muy atento a lo sucedido en Ilincocha, y que ventajosamente hace pocas semanas atrás se pudo volver en un cambio de normativa a recuperar las zonas de protección de la laguna luego de ese intento de construcción de la estación de bomberos, que ya pasa a ser un capítulo cerrado en la historia de la ciudad, pero que en su debido momento, fruto, recalco una vez más, posiblemente del desconocimiento, porque creo que nadie, ninguno de los cuencanos actuamos de mala fe, en estas malas intenciones de entender el desarrollo de la ciudad de una forma diferente, pues se pretenden a veces llegar a expansiones que luego son mucho más graves y más críticas, como lo que hemos vivido. Son alertas que ojalá los cuencanos sepamos aprender, y que en esas enseñanzas, recalco una vez más, podamos desarrollar nuevas conductas, nueva política pública y conductas en el sentido de respetar lo que la sabiduría de la naturaleza como tal nos está dando cada vez alertas, y que el género humano, para no decir los cuencanos, el género humano, a lo mejor no alcanzamos a entender estas dimensiones y no mantenemos, y mantenemos unos estilos de vida en donde exigimos mucho más de la propia naturaleza, y claro, la naturaleza... El tiempo se nos ha agotado, lamentablemente, ingeniero Álvarez. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado en esta mañana. Siempre a las órdenes, un gusto compartir con usted. Muy buenos días, muy buen fin de semana. Gracias. Declaraciones del ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca.